coge a la chica y empiezan un periplo para ponerla a salvo. ¿Por qué? Porque hay grupos antijuegos que quieren acabar con los juegos para que la ciudadanía, o sea, la mayoría de los seres humanos, vuelvan al mundo real. Porque al igual que el mundo actual, y ojo, era 1999, tenemos una gran cantidad de población abducida por el ocio o por las propuestas de redes sociales o bien de videojuegos tipo Fortnite, que están más en ese mundo que en este. Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de Existen, de David Cronenberg, de 1999. Bueno, Existen es una película de ciencia ficción que se estrenó en octubre de 1999. Matrix, de los hermanos Wachowski por aquel entonces, hoy en día las hermanas Wachowski, se estrenó en junio de 1999. Y es una época en la que coincidieron películas, ya sea un poco antes, como Dark City o Nivel 13, donde se hablaba de la simulación de la realidad y de si esto era la realidad. Bueno, hay que decir que esta película, en primera instancia, cuando la vi en 1999, no era lo que yo me esperaba. Ahora bien, viéndola como un cinéfilo, tengo que decir que es cine que huye del artificio que genialmente realiza Matrix y se centra en unos efectos especiales no espectaculares para contar una historia profunda que ahora analizaremos. David Cronenberg, para aquellos que no le conozcan, es el director de La Mosca y es uno de los directores del tecnoterror o el terror orgánico, véase tipo Alien, por poner un ejemplo, en el cual podemos diferenciar tres fases. La primera fase, en la cual tenemos escáneres, la propia mosca, pero la mosca está ya en su segunda etapa, donde ya se estiliza. Es decir, tenemos una etapa brusca, una etapa de pulimiento, pero aún con matices de terror, muy tecnoorgánico, y donde ya se aleja del terror y se centra en otros géneros, como puede ser M. Butterfly, por poner un ejemplo. Y luego ya tenemos una etapa totalmente distanciada del terror, como puede ser Promesas del Este o Una historia de violencia, donde se centra en historias muy simples, con personajes muy complejos. Y posiblemente la película que marca el final de su segunda etapa sea Existence, con Jennifer Jason Leigh, que la podéis ver en Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, que es la chica que vuelve al final de la película, atención, spoiler, y con Jude Law, que ya es una estrella ya consolidada, y ahora os voy a contar el argumento de la película. El argumento de la película es que en una exposición de videojuegos atentan contra una programadora. El Jude Law, su personaje es, digamos, el encargado del evento y también de la seguridad del mismo. Coge a la chica y empiezan un periplo para ponerla a salvo. ¿Por qué? Porque hay grupos antijuegos que quieren acabar con los juegos para que la ciudadanía, o sea, la mayoría de los seres humanos, vuelvan al mundo real. Porque al igual que el mundo actual, y ojo, era 1999, tenemos una gran cantidad de población abducida por el ocio o por las propuestas de redes sociales o bien de videojuegos tipo Fortnite, que están más en ese mundo que en este. Pero atención, la película no puede ser muy simple, al contrario, es cuando se complica. La tecnología es orgánica, o sea, se fabrican los electrodomésticos como los teléfonos o los soportes de las consolas o las plataformas de juego con elementos orgánicos. Y las consolas son como placentas, donde se conectan por medio de un puerto orgánico a la base de la espalda, con un organismo vivo para que tu mente se meta en el videojuego. Atención, en Matrix era en la base de la nuca. Y tenemos que empezamos a jugar con la realidad, una realidad dentro de otra realidad. Y podemos ver cómo, sin grandes efectos especiales, producen el mismo efecto de Matrix, engañando al espectador con personajes que en el mundo real o dentro de la simulación son una cosa,
en el mundo real son otra, en la simulación son otra, y metiéndonos hasta en 3 bucles, haciéndonos ya que nos cuestionemos qué es la realidad. Dentro del juego hay un juego de engaños. ¿Por qué? Porque en un principio Jude Law, que es el que tiene que proteger a Jennifer Jason Leigh, no tiene puerto porque le da miedo, dice él. Cuando eso es una señal de todos los antijuegos que se niegan a conectar su sistema nervioso a un organismo vivo para jugar. Esto lo podemos ver perfectamente en Matrix Revolutions, cuando el agente Smith, que se transforma en virus, penetra en uno de los que piratean Matrix y sale al mundo real poseyendo el cuerpo del hombre este, que luego en Matrix Revolutions Neo se lo carga en el mundo real, porque le ve, a pesar de estar ciego. Es curioso cómo películas anteriores han influenciado luego a las 2 secuelas de Matrix. Y la correlación que tiene esta película con ello. La cuestión es que Jude Law, al final del juego, se descubre que es un antijugador o un antiprogramador y que quiere acabar con la versión de Existence, que es el juego, y con la programadora. Atención, ella, que se olvida del percal, le instala una carga y le vuela. Y resulta que el final de la película es que todo ha sido una simulación de un juego. Tanto Jennifer Jason Leigh como Jude Law son miembros del equipo de testeo, que está el programador, y resulta que ellos son antijuegos. Sacan las armas que venían ocultas, matan al programador y se van. Y cuando van a salir, uno de seguridad le dice: ¿esto es real o seguimos en el juego? Porque claro, se había cambiado tantas veces los roles de los personajes en las diferentes versiones del juego que no sabían diferenciar si se encontraban en el mundo real o estaban jugando aún. Y esa es, digamos, la magia de Existen, que es, sin recurrir a grandes efectos especiales, una historia profunda que cuestiona la realidad con elementos tecnoorgánicos que hacía 20 años, sí, 20 años, que David Cronenberg no tocaba. ¿Qué decir? Pues que es una película de mínimo de 8. Y mínimo de 8 por los efectos especiales. Luego, a nivel de interpretación, casi un 9, por no decir, sí, casi un 9. Porque no saca o no exprime todo lo que podía exprimir a los actores. A nivel técnico, un 7 o un 6, por la simplicidad que está usando. El problema de David Cronenberg es que ha simplificado tanto que cuenta mucho usando poco. Cosa que es la película anterior que podemos ver que refleja todo esto, como puede ser Matrix, como puede ser Dark City, como puede ser Nivel 13, se centran en los efectos especiales contando una misma historia sobre el cuestionamiento de la realidad. Y bueno, es una película también que ha envejecido, entre comillas, bastante bien, pero no es una película fluida. Hay escenas de acción, sí, pero no está... O sea, la acción es al servicio de la historia, no la historia al servicio de la acción. O sea, no es como Transformers. Transformers es efectos especiales a saco con una historia mínima. Aquí tenemos una gran historia con efectos especiales mínimos. ¿Entendéis lo que vais a encontrar en esta película? Si decidís ver esta película, veréis una historia bien estructurada y con alguna sorpresa que no he revelado, pero que tiene bastante que ver con las armas tecnoorgánicas y con todo lo que a Giger, el creador de Alien, le gustaría, que era la hibridación y la fusión entre ser humano y máquina, y también entre otros organismos vivos. A nivel de dirección le podríamos poner un 9, y porque también tenemos que entender una cosa es lo que técnicamente es correcto y otra cosa es lo que quiere hacer el director. Aquí David Cronenberg tenía muy claro lo que quería hacer, lo cual no quiere decir que técnicamente sea correcto. Si queréis ver algo técnicamente correcto, ve El Resplandor de Stanley Kubrick y veréis cómo perfectamente dirige a Jack Nicholson a través del Overlook, sin ningún problema. Así que creo que es una buena película, que si decidís verla, la tenéis que ver con la expectativa de que no va a haber un despliegue de efectos especiales, pero sí que va a haber una historia profunda y elementos de terror tecnoorgánicos o orgánicos. Así que, sin nada más que decir, me gustaría saber vuestra opinión. Por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, dale al like. Si no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete, y solo te pido que le des a la campanita para que te llegue que vemos. Y adiós y gracias, y os espero un nuevo vídeo programa.